para dar una mirada a los temas de seguridad, a la reunión que tuvo el presidente ayer con varias figuras parlamentarios a propósito también de estos temas. Vamos a estar conversando con el presidente de la Comisión de Seguridad, o sea, con un miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Durana. ¿Cómo está, senador? Senador de la UDI, bienvenido. ¿Cómo estás, Bárbara? Un gusto de saludar y muchas gracias por la oportunidad de conversar junto a ustedes. Senador, cuéntenos, ¿cómo ve usted la reunión? ¿Qué es lo que supo? ¿Qué se conversó en esa oportunidad? Temas de seguridad e inmigración pareciera que son los ejes de la agenda. Bueno, así es, siempre he manifestado la importancia que significa conversar con el presidente de la República, un tema tan sensible, tan importante y que se vincula directamente a una de las mayores necesidades que tenemos los chilenos y chilenas en materia de seguridad, crimen organizado y migración irregular. Estuvo acompañado de sus principales ministros enfocados en el área. Recibimos información importante en relación a los temas de migración irregular, el trabajo que se está desarrollando para poder contener el crimen organizado y también la situación de las cárceles con la presencia del ministro de Justicia, en donde también hubo una retroalimentación en que cada uno pudo exponer los temas y fundamentalmente cómo ve la situación al interior de la Comisión de Seguridad y también cómo se vincula con la representatividad que cada uno tiene en la región que representa. Siempre hay temores a propósito de lo que decía la presidenta del Partido Socialista, que las reuniones, si bien muy intencionadas, terminan siempre en reuniones, comisiones. ¿Ve posibilidad de que hayan cosas concretas? Mira, lo que nosotros básicamente enfocamos es poder determinar cuál es la voluntad política que tiene el gobierno, no solo desde el punto de vista legislativo, sino que su actuación en el territorio. Aquí es sumamente importante la necesidad que tiene la ciudadanía de tener respuesta en poder vivir y sentirse más seguro y en tranquilidad. Y por lo tanto, si bien es importante el análisis legislativo y la cantidad de proyectos y el factor legislativo, también se consultó y se comprometieron a hacer una evaluación de todos los proyectos que ya están aprobados, de querer saber si es que finalmente estos proyectos son herramientas útiles para nuestras fuerzas de seguridad, para lo que signifique el avance en situación excepcional con las Fuerzas Armadas y también para otros organismos del Estado, colaboradores de la justicia, y si los proyectos de verdad han sido una solución o son herramientas aplicables. Y además de eso, también se solicitó la presencia de la Dirección de Presupuesto o del ministro o subsecretario de Hacienda, porque la pandemia fue tremendamente importante y sin recursos no habríamos logrado salir durante el gobierno del presidente Piñera. Y hoy día esa pandemia es la seguridad. Y por lo tanto, yo creo que la ciudadanía quiere saber que siempre están disponibles los recursos para poder hacer frente a este crimen organizado y en especial tener las herramientas necesarias a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas. Y por lo menos desde esa perspectiva, yo veo que existe voluntad y espero que esa voluntad se exprese en la discusión de la ley de presupuesto para el año 2025. Bueno, hay leyes que ya han sido aprobadas que han demostrado ser súper efectivas en su objetivo, como la ley de robo de madera, usurpaciones, pero a ratos se han quejado algunos parlamentarios que el gobierno pareciera querer traspasar la pelota al Congreso, insistir, incluso criticarlos porque se han demorado en aprobar otros proyectos, como si fuera la única cosa que se pueden hacer. ¿Usted siente eso de repente? Bueno, cuando efectivamente sucede una situación coyuntural o una situación de conmoción ciudadana, lamentablemente se produce esta recriminación como si el Parlamento tuviese la responsabilidad porque no tiene la capacidad de sacar los proyectos. Y yo creo que es al revés. El gobierno tiene un mandato constitucional y ese mandato constitucional entrega herramientas específicas para hacer uso de los elementos que tiene el Estado para el control de orden público y para poder mitigar
esta sensación de inseguridad que tenemos en el territorio. La legislación es importante. Hicimos un repaso de todos los proyectos de seguridad que están tanto en la Cámara de Diputados como a su vez también en el Senado. Nosotros estamos casi en condiciones durante septiembre y octubre de sacar adelante el Ministerio de Seguridad, el reglamento del uso de la fuerza, que va a dar origen al proyecto de infraestructura crítica, también el de los funerales de alto riesgo, la seguridad municipal. Pero si es que finalmente necesitamos más herramientas, como una que ha presentado Juan Manuel Fuenzalida en relación a un caso puntual que se presentó en Coquimbo, donde un juez de garantía dejó en libertad a 23 imputados de una organización criminal de narcotraficantes y se paga la garantía sin tener conocimiento cuál es el origen de esos recursos. Es decir, hablamos de 23 imputados, 46 millones de garantía. Se supone que nosotros vamos a seguir la ruta del dinero y yo no sé si es que hay que tener alguna legislación especial para entender que esa plata obviamente sale del narcotráfico o incluso cuando tienen abogados privados y también lo establece el proyecto, con qué recursos se paga a los profesionales que defienden a estas organizaciones criminales. Ahora, en ese caso en particular, senador, bueno, además de seguir desde dónde sale esa plata, que evidentemente viene lo más probable del narcotráfico, también llamaba la atención, y yo sé que ustedes no pueden inmiscuirse en fallos o en decisiones de otro poder del Estado, pero que se les entregue una libertad bajo fianza, sabiendo el delito, sabiendo el riesgo que corre la ciudadanía, ¿no le parece también que es una señal tan compleja que después se tuvo que revertir? Bueno, es una señal difícil. Yo he escuchado a los medios de comunicación distintas interpretaciones y quizás la consulta es, ¿necesitamos una legislación especial para poder entender? Porque el sentido común claramente así lo determina, que esos recursos no son lícitos. Y entonces, hoy día tenemos jueces de garantía que administran justicia o son recaudadores de garantías que incluso pueden venir del dinero del crimen organizado. Bueno, ese es un tema que se tiene que hacer seguimiento sin duda. Ahora, ¿cómo ve usted que se pueden, o qué cosas se pueden hacer? Estamos a puertas de las fiestas patrias, el gobierno desestimó utilizar de alguna forma a las Fuerzas Armadas para poder resguardar mayor orden, mayor seguridad, cosa que yo creo que a todos los parlamentarios que le hemos preguntado califican como un error. Yo la verdad es que mientras no tengamos absoluta claridad en el reglamento del uso de la fuerza, las garantías constitucionales con que excepcionalmente van a salir las Fuerzas Armadas a cumplir funciones de resguardo con la población, porque hoy día excepcionalmente las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas son en la región de la Araucanía, en situaciones rurales específicamente determinadas y en frontera, en las regiones del norte. Estamos hablando de sacar a las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de orden público en lugares donde hay muchos chilenos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo porque creo que es un riesgo que de una u otra forma va a causar situaciones que solo van a perjudicar a miembros de las Fuerzas Armadas que frente a una situación crítica no van a saber cómo responder. El mayor ejemplo es lo que sucedió en Colchane. En Colchane, que es una situación limítrofe, estaban sin cargador. El cargador lo tenían en el bolso. No pueden tener el cargador en el fusil. Entonces se vieron envueltos en una situación y yo creo que, digamos, la respuesta del ejército fue que no cumplieron los protocolos. Que ¿de qué protocolos hablamos si están siendo atacados de manera sorpresa y en una situación en donde difícilmente ellos se van a poder defender? Después de la reunión de anoche, en todo caso, el diputado Chalper de Renovación Nacional afirmó que el presidente se había mostrado abierto a reconsiderar esta medida. Algunos han planteado que algo así como infraestructura crítica, que pongan fuerzas militares en algunos lugares disuasivos, sobre todo pensando en los que puedan generar más problemas en estos días, que además van a ser muchos días de celebración. Bueno, yo quiero reconocer que la conversación con el presidente de la República fue muy franca, muy amplia en todos los temas.
Él demostró tener pleno conocimiento de la absoluta necesidad que tiene la ciudadanía de que enfrentemos con decisión la seguridad, el crimen organizado, fundamentalmente la migración irregular. Conversamos también los temas vinculantes a saber qué vamos a hacer con cerca de 30.000 personas que están listos para ser expulsadas. Tenemos aproximadamente 350.000 personas en condición de migración irregular. No tenemos una cifra, eso es lo que está empadronado, eso es lo que tiene el registro biométrico. No tenemos una cifra de lo que no está empadronado, de lo que no tiene registro biométrico. Entonces, es una situación grave, difícil, se hacen esfuerzos de reconducción, con Perú funciona bien, con Bolivia no funciona. Yo como senador de la región de Arica y Parinacota le manifesté que cualquier negociación de la subsecretaria de la Fuente con el vicecanciller de Bolivia no puede ser a costa de Arica, porque si bien necesitamos de manera urgente los procesos de reconducción, Bolivia se sienta a conversar, pero Bolivia tiene otros intereses, como es el oleoducto que funciona entre Santa Cruz y Casica. Ellos tienen Senador, un problema de combustible. y a propósito de eso, se ha tratado por las buenas, por todas, de llegar a un acuerdo con Bolivia para que dejen de ser un pasillo de migrantes. Ellos no tienen ningún control de entrada porque saben que luego van a pasar hacia Chile, pero sí tienen un control súper estricto para no dejarlos entrar de vuelta. ¿Hay alguna posibilidad de quizá presionar esas negociaciones? Hay muchos beneficios, hay muchos convenios que tiene Chile, cosas que nosotros hacemos por Bolivia, bueno, que algunos dicen eventualmente podríamos ahí apretar un poco, decir, bueno, tiene que ser recíproco esto, todos tenemos que cumplir nuestra parte. ¿Cómo puede ser que ellos sí puedan controlar la frontera y nosotros no? Bueno, la reciprocidad es el arte de las relaciones exteriores. Y desde esa mirada, yo me quiero quedar con la convicción de lo que el presidente ha manifestado. Cualquier negociación de proceso de reconducción no va a ser a costa de la región de Arica Parinacota. Ellos necesitan revertir el oleoducto. Este es un oleoducto que originalmente es para exportaciones de combustible, pero frente al problema y a la crisis de hidrocarburos, el presidente Arce lo que le ha estado pidiendo al gobierno de Chile es la posibilidad de no exportar, sino que ahora importar. Pero estamos hablando de una tubería submarina y subterránea que data del año 1957, en donde claramente la autoridad marítima ha manifestado que no existe mantención de esa tubería. Entonces usted comprenderá los riesgos que significa para la región de Arica y Parinacota revertir esa situación y además en función de otras cosas que están dentro del Tratado de 1904 y que Bolivia no cumple, como por ejemplo el ferrocarril Arica-La Paz. El uso del ferrocarril Arica-La Paz, Bolivia no lo acepta y tampoco las externalidades de miles de camiones bolivianos que circulan por nuestra ruta, muchos de ellos generando accidentes en la zona de la precordillera. Senador, a propósito de Arica Frontera, a propósito de la dictadura de Venezuela, este fraude de las elecciones que se ha anunciado por parte de la comunidad internacional, observadores internacionales, bueno, se está previendo que si eso no se revierte, que es lo más probable, vamos a tener una nueva oleada. Se plantea que pueden salir al menos un par de millones de venezolanos, cerca de 400, 500 mil eventualmente podrían llegar a Chile. ¿Nos estamos preparando para eso? Bueno, nosotros hemos escuchado a las autoridades de gobierno manifestar que se están tomando acciones concretas. Yo pensé que ya se habían tomado todas las acciones concretas en el control de la frontera. Cuando se habla y se exige un cierre de frontera, nosotros básicamente no son las fronteras normales, no son los complejos fronterizos, estamos hablando de la larga y extensa territorio que tenemos de región frontera con Perú y con Bolivia. Y por lo menos hemos tenido ayer una presentación en donde se estarían concretando hoy día la compra de equipamiento de vehículos y fundamentalmente de tecnología que permita poder crear una muralla digital. El punto central está en que si no hay reconducción con Bolivia, que es el pasadizo reconocido de la migración irregular venezolana, la verdad es que vamos a estar enfrentados a un grave problema porque parece que los derechos humanos son solo para Chile. Porque si nosotros no los dejamos entrar,
¿Dónde va a quedar esa migración irregular? Estamos hablando de una frontera en la zona de Colchane, que está entre los pueblos de Colchane y de Bolívar, y obviamente que en condiciones extremas climáticas. Senador, en otro tema, caso Hermosilla, ¿hay temor de que se meta de lleno en la moneda? Estamos a puertas de el conocer probablemente, o que le entreguen al menos al abogado defensor todos los WhatsApp. Sabemos que hay una larga lista de conversaciones de personas que eventualmente estuvieron involucrados en algunas cosas, otras que quizá nada, pero que se pone un manto de duda por sobre todo. A mí me parece muy bien que la defensa haya solicitado copia de todos los chats que figuran en esta investigación. El Ministerio Público debe tener absoluta claridad de cuáles son los chats que son constitutivos de delito. Creo que es la forma de parar la politización. Yo lamento que el presidente de la República haya emitido este tipo de declaraciones porque estamos hablando de una causa que está en pleno proceso de investigación y por lo menos yo como senador estoy absolutamente consciente que todo aquel chat que sea constitutivo de delito, obviamente que tiene que el Ministerio Público ejercer las acciones que la ley mandata. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.